hablemos un poco del plan de emergencia. ¿Qué hacemos, qué hacemos ante un siniestro? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para definir un plan de emergencia? Porque ustedes recuerden que esto no es un curso, esto no es una charla en donde estamos enfocados a que ustedes tengan una conducta sobre una emergencia. Aquí son ustedes los que van a tener que desarrollar un plan de emergencia, son ustedes los que van a tener que calcular un riesgo y en función de eso establecer qué cosas considerar. Y en este sentido van a tener que definir un plan de emergencia, van a tener que armar un plan de emergencia, un procedimiento. Y en el procedimiento, lo primero vamos a poner algo muy básico, de cosas básicas, que tiene que tener un plan de emergencia. Primero, se tiene que definir un grupo de actuación o brigada, como también comúnmente se llama, que es quien asume circunstancialmente el rol directivo. Es decir, en el momento que existe la emergencia, todos los jefes de sector, todos los gerentes, todos los que están ahí, dejan de tener un rol directivo. Y el rol directivo pasan a tenerlo el grupo de actuación. Otra cuestión importante y sustancial, el punto de encuentro. Se debe definir claramente un punto de encuentro en donde la gente va a ser direccionada en el momento en que se determina la emergencia. Va a ser direccionada, tienen que saber dónde está y tienen que saber cómo llegar. Es decir, tienen que estar señalizados, como decían las salidas, tienen que estar señalizados los lugares a través del cual se va direccionando. Esos lugares tienen que estar diseñados, ustedes lo van a tener que diseñar y pensar en función de que si tienen lugares que son peligrosos, no van a ser la salida que pasen a través de esos lugares peligrosos. Van a tener que bordearlos de alguna manera, van a tener que poner, hacer abrir puertas en algunos casos. Hay que abrir puertas porque no pueden permitir que queden lugares con gente atrapada, ¿sí? En determinadas oficinas y demás. Bueno, esas cosas son complejas porque además a veces hay que abrir puertas o este tipo de cuestiones, ¿no? Las puertas traseras en las empresas y demás pueden dar lugar a robos o amigos de lo ajeno, en definitiva. Entonces, punto de encuentro en donde además otra de las cosas importantes es que cada jefe de área tiene que saber una de las cosas, y esto es a veces lo más difícil. La gente que son jefes de área tienen que saber en tiempo real, quién está y quién no está y en dónde está la gente. ¿Por qué? Porque al momento de llegar al punto de encuentro, lo primero que hay que hacer es el recuento de las personas. El recuento de las personas. Se hace un recuento de las personas y ahí se empieza a decir, no, guarda que Pedrito, Pedrito, ¿dónde está? Estaba adentro, estaba en tal lado. Bueno, avisar a la brigada, no es que el jefe de grupo va a ir a buscarlo, ¿no? Dar aviso, Pedrito puede estar encerrado en tal lugar, hay que ver cómo quitarlo, bueno. Se tienen que saber esas cuestiones porque lo primero que se tiene que hacer en el lugar del punto de encuentro es el recuento de las personas. Bueno, tareas durante la emergencia. Son todas las actividades para las que se tiene preparación específica, porque puede ser que uno sea simplemente una persona que no sea miembro del grupo de actuación, pero resulta que hizo un curso de RCP, o puede ser que hizo un curso de primeros auxilios, y puede colaborar bajo las órdenes del grupo de actuación, ¿sí? Ponerse a disposición. Eso es lo que tiene que tener, esas son las definiciones a tener en cuenta en un plan de emergencia. Otra cuestión importante son los objetivos. ¿Qué objetivos tienen que tener claramente los planes de emergencia? Primero, la rapidez, no rapidez de salir corriendo, la rapidez en la adopción de medidas, ¿sí? Medidas preventivas y correcciones que haya que hacer. Prevención rápida. Calidad en los resultados obtenidos, por lo tanto se tiene que planificar que
calidad tiene que ver con que si voy a extinguir un fuego de tipo A, bueno, no voy a ir con un en el aire, no voy a utilizar un matafuego de dióxido de carbono. Ya vamos a realizar la práctica y van a ver lo frustrante que es a veces tener un matafuego de dióxido de carbono y querer apagar un fuego de una madera que se está prendiendo fuego. Parece que la estamos avivando más y nunca se apaga. Y unidad de criterio en todo el personal responsable en las directivas. Entonces, unidad de criterio ¿en quién? En el grupo de actuación. Tiene que haber unidad de criterio en el grupo de actuación. Por eso tienen que estar muy claras las pautas al momento de enfrentar la emergencia. Todo el personal toma conocimiento mediante cartelería fija, sitio, en el lugar. Todo el mundo tiene que saber quién es el grupo de actuación, ¿sí? ¿Quién es el grupo de actuación? Y si no estás dentro del grupo de actuación, sos el resto, ¿sí? Del personal. Esto como mínimo, debiendo informar para conocimiento de lo mismo cualquier situación. Puede haber distintos grupos o jerarquías de grupo, pero en definitiva, en general, hay una brigada y está el resto del personal. Vamos a seguir entonces con otro de los riesgos importantes que existen, sobre todo en el ámbito alimenticio y que tiene que ver con los riesgos en laboratorios. Riesgos en laboratorios. Químicos, físicos y biológicos son los riesgos más comunes, ¿no? El punto importante es poder interpretarlos para evitarlos y para armar los planes necesarios de contingencia que tengamos que hacer y tomar las medidas necesarias. Cuestiones importantes para entender por qué los riesgos con productos químicos afectan a la salud. Ingresa por la vía respiratoria, por vía dérmica, que si bien no es tan directa como la digestiva, parenteral o respiratoria misma, la vía digestiva, que es una de las más peligrosas, y la vía parenteral, que también es peligrosa porque va a las vías, va directamente al torrente sanguíneo. Otra de las vías muy importantes también que está aquí intermedio entre la parenteral y la respiratoria, digamos, o la dérmica, es la vía a través de mucosas. Una cuestión muy importante de cuidado en los laboratorios, compuestos que puedan formar peróxidos, ¿sí? Peróxidos, sustancias que puedan ser potencialmente explosivos. Algunos son capaces de reaccionar con oxígeno y algunos forman comburentes, ¿sí? Entonces un peróxido orgánico es un compuesto a base de carbón que tiene una unión oxígeno-oxígeno característica. Cuidados en estos, los cuidados que se deben tener en los protocolos y demás es de prescribir el cuidado con golpes, agitación, fricción, calentamiento. El calentamiento de un peróxido orgánico puede causar una explosión, ¿sí? Entonces, el ordenamiento de estas sustancias es sumamente importante. Entonces, fundamental que estén las hojas de seguridad. Una de las cuestiones importantes que tienen que tener en cuenta es que cada producto químico que se adquiere debe contener su MSDS. Es de la sigla en inglés de Material Safety Data Sheet, es hoja de seguridad de los materiales, es la hoja de seguridad de los materiales, donde está la información acerca de su reactividad, su peligrosidad, su toxicidad, ¿sí? Y verificar de estas si forman peróxidos o polimerizan, que ahí deberían estar descritos. A partir de ahí se toman las medidas necesarias. Y si tenemos que almacenar productos que son peróxidos o que los pueden generar, lo básico es que estén almacenados a bajas temperaturas. Otra cuestión importante con respecto a los productos químicos y es la identificación de la peligrosidad, sea como reactivos, como corrosivos, como tóxicos, como inflamables, como inofensivas, o si son inofensivos o irritantes tendrán un color verde. Si son inflamables, estarán detallados con el rojo, con el azul aquellos tóxicos, blanco corrosivos, reactivos los amarillos, ¿sí? Otra manera de identificarlos es en función de pictogramas, como hace Sigma Aldrich en todos en los laboratorios veremos los productos que son muy difundidos, las más conocidas, Sigma Aldrich, Merck,
o lo mismo J.T. Baker, pero fíjense que estos pictogramas nos dan mediante una figura el riesgo que tienen, el peligro que tienen expuesto y el riesgo asociado. Una cuestión también importante es que si bien tienen que tener una hoja de seguridad, en la etiqueta debiera consignarse, y de hecho se hace, la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Y lo más importante, precauciones y demás. Las normas americanas que utilizan las siglas de la NFPA, la Asociación de Protección contra el Fuego, o sea, lo que serían protección contra el fuego, fíjense que utiliza estos pictogramas que tienen un código que va de 0 a 4. Esto nos lleva a tener mucho cuidado con otras normas. Los plaguicidas se identifican con una norma de la Organización Mundial de la Salud que es totalmente distinta. Fíjense que los productos se designan con bandas, directamente, ¿no? Y el color de la banda indica la peligrosidad directamente, no con una numeración que pondera el nivel del tipo de peligrosidad. Fíjense que, por ejemplo, hablamos de rojo cuando se habla de tóxico o muy tóxico, amarillo de nocivo, azul de cuidado. Cuando se habla de un producto de banda azul en un pesticida se dice que es poco peligroso. En tanto que cuando es de banda roja se dice que es muy tóxico y de acuerdo a las normas de la NFPA, un producto descrito con un color rojo es un producto inflamable, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Estas cuestiones son de cuidado, son de cuidado. Los productos se deben almacenar de acuerdo a su propia especificación, por ejemplo, juntos los que son tóxicos, juntos los que son inflamables, juntos los que son reactivos, no los reactivos con los inflamables, no los tóxicos con los inflamables, ¿sí? Es decir, esa es la forma de almacenarlo, salvo indicación en contrario. Fíjense que, por ejemplo, si existe en la etiqueta un color rojo que dice que es inflamable, perfecto, lo puedo almacenar con otro inflamable. Pero si lo que me dice en la etiqueta tengo estas franjas rojas con blanco, lo que me está diciendo es que no lo debo almacenar con otros inflamables, ¿sí? De la misma manera, los amarillos, por ejemplo, los amarillos que son reactivos, y si tienen bandas amarillas de este tipo, me está diciendo que no lo debo almacenar con otros que sean reactivos. De la misma manera que los que son oxidantes, ¿sí? O corrosivos, no los puedo almacenar con otros corrosivos si tienen esta denominación. Respecto de la disposición final, existe una ley para la disposición final que dice que si se generan residuos considerados especiales, los residuos especiales son aquellos que son tóxicos y son los que se deben declarar. Una empresa que genera residuos especiales debe realizar una declaración jurada ante el OPDS, que es el Organismo para el Desarrollo Sostenible y que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Entonces, debe realizar una declaración jurada y tener todo un sistema protocolizado de cómo almacenarlo, cómo hacer el almacenamiento transitorio, dónde lo genera, en fin, tiene que declarar un montón de aspectos, ¿sí? Elementos de protección. Dos tipos de elementos de protección. Protección personal, EPP, que se conocen, elementos de protección personal, que son individuales, como anteojos, gafas, o manos, protección de manos como guantes o protección respiratoria, dependiendo del tipo de protección, la vestimenta misma, ¿sí? O elementos de protección colectiva. Una campana es un elemento de protección colectiva que usan varias personas. Lavaojos, ¿sí? Es importante que esto se haga tempranamente porque el llamado a los bomberos se puede desactivar en un determinado lapso.